dar las buenas noches, la bienvenida a Jaime Pastor. Él es abogado especialista en Derecho Penal. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches, Milagro. Gracias por la invitación. ¿Cuál es el camino que debe seguir? En realidad, el derecho, como se grafica muy bien en esta dama con los ojos vendados y con una balanza. La justicia debe ser ciega para impartirse como tal. Cuando una persona ocupa un cargo público, cuando uno es un empleado público, transgrede la ley, ¿cuál es el camino, por favor ilústrenos, que debe seguirse en aras precisamente de buscar la justicia, de impartir justicia? Como bien lo ha mencionado, es un principio elemental. El artículo 2 de la Constitución señala que todos somos iguales ante la ley. Eso es una declaración, pues, de las fundamentales y de las primordiales. Sin embargo, existen algunas disposiciones y algunas normas de nivel constitucional que se constituyen o se ven más que todo como prerrogativas de determinados funcionarios para ser juzgados de una manera especial o para evitar que sean procesados inicialmente, en principio. Esto yo lo refiero como una aparente prerrogativa porque si lo analizamos no es tanto así, es más bien una disposición que si bien es cierto, los exonera de una carga referida a imputaciones o acusaciones, los obliga a dedicarse de mejor y de mayor manera y con mayor responsabilidad a su función pública, que es un poco el sentido de esta norma que ahora adquiere mucha mención en los medios porque es la interpretación que se le está dando al artículo 117 de la Constitución. ¿Por qué un funcionario público debe tener esa ventaja de solo ser el primer funcionario concretamente, de ser solamente procesado o acusado por 4 supuestos y por el resto no? Eso es un tema que está en debate, pero como le digo, yo pienso más que es una exigencia mayor a su función pública. Quiero contrastar una opinión, fíjese, abogado Pastor Ramírez. Ayer entrevisté al periodista y abogado también Hugo Guerra y me dijo algo muy importante, muy interesante desde su punto de vista. La fiscal de la Nación está en una encrucijada. Podría llegar el momento en que tenga que presentar una acusación, es decir, de investigación pase a acusación. Hay que recordar que hay 4 carpetas fiscales para el primer empleado público, que es en ese momento el señor Castillo, ¿no es verdad? Entonces, y yo me puse a pensar, he reflexionado bastante y de ser posible puede ser posible. Otra cosa es lo que decía el Congreso de la República, porque si la Fiscalía avanza en su trabajo, entonces culmina una primera etapa y debe continuar una segunda si es que tiene sustento, naturalmente, la primera etapa, ¿no? Y puede presentarlo. Nadie le impide, no hay ninguna ley que yo tenga conocimiento, pero usted me dirá que que si tiene que realizar esa denuncia, tenga que realizarla. Otra cosa es que el Congreso pueda dar trámite a esa denuncia, ¿no es verdad? Así es. La interpretación que se le ha dado ahora al artículo de la Constitución es ya no la que hizo Zoraida Ábalos en su momento, la ex fiscal de la Nación, sino la que adecuó a la realidad el fiscal Pablo Sánchez. Pablo, sí, que fue la de considerar que no se refería solamente a una acusación, sino que se podía investigar al presidente, al primer mandatario. Ahora, viene el tema. La fiscal actual, la autora Benavides, ha incoado otra investigación.
Entonces quiere decir que está adoptando la postura institucional del Ministerio Público de continuar interpretando que el 117 se refiere a una acusación y no a investigaciones preliminares. Entonces se le está investigando. Como bien dice, va a llegar un momento en que la investigación preliminar deba ser formalizada a investigación preparatoria. En derecho, en el proceso penal, el que llegue a formalizar la investigación preparatoria significa que ya puede haber medidas coercitivas, medidas cautelares como el mandato de detención. Entonces ya la cosa cambia y esa investigación preliminar, como bien ha dicho, culmina en una eventual acusación si se reúnen los elementos de convicción suficientes. Como todavía no se ha presentado un caso previo, no tenemos una jurisprudencia, no tenemos un precedente que nos pueda orientar, se va a tener que ir creando, se va a tener que ir interpretando y se va a tener que ir resolviendo. Esperemos que no por el camino más fácil, que sería hasta acá llegamos y archivamos hasta dentro de 3, 4, 5 años o lo que sea, ¿no? Es todavía, vamos a tener que verlo. O en su defecto, enviar la solicitud formal al Congreso para que se produzca el juicio político y que un presidente, un primer mandatario desaforado o desprovisto de su inmunidad pueda ser juzgado como corresponde, ¿no? Hay algunas razones que, digamos, hemos escuchado en boca del abogado defensor del señor Castillo. No quiero enumerarlas para no dilatar la conversación, pero además también para no perder el sentido de esta entrevista. Todos los argumentos que esgrime el señor abogado del señor Castillo son razonables o para decirlo de otra manera, ¿tienen sustento? Yo diría que, bueno, estamos hablando de interpretación de norma jurídica y como tal es susceptible de ser interpretada. Y en el caso del abogado del presidente, creo yo que tiene un punto de vista que podemos considerarlo como válido, pero la interpretación contraria creo que resulta más aplicable a nuestra realidad. ¿Por qué? Porque él se basa en precedentes existentes, se basa en ya una postura institucional marcada, en el principio de legalidad para el derecho penal, es básico, Milagros. Es básico porque venimos conociendo el derecho como tal y de pronto nos cambia un fiscal la norma y ahora nos dice que sí se puede, ¿no? Entonces, eso para empezar ya colisiona un poco con el principio de legalidad, pero las razones que ha invocado el fiscal Pablo Sánchez y la actual fiscal de la Nación son interpretaciones, como le digo, más razonables a la actualidad política, a la realidad y a la norma no puede ser una isla, tiene que adecuarse al texto constitucional que combate la corrupción y como ha resuelto ahora el Poder Judicial, porque le ha desestimado en primera instancia la tutela de derechos al abogado, diciéndole que no tiene razón, porque las exigencias de la sociedad lo piden que en la interpretación combata la corrupción, piden que en la interpretación unifique las instituciones del Estado y que sea igual para todos los peruanos. Entonces, con esos fundamentos adicionales está prevaleciendo la viabilidad de continuar con el proceso de investigación al primer mandatario. ¿Cuánto tiempo más o menos? Yo entiendo que es difícil predecir una situación legal como la que tiene ahora entre manos la Fiscalía, pero más o menos de acuerdo a su experiencia, abogado Jaime Pastor, ¿cuánto tiempo demandará todo este proceso en la Fiscalía de la Nación? Ojo que son 4 carpetas abiertas. Así es. Y cada una con una complejidad particular y por lo tanto sometidos a un proceso complejo y además se puede vincular a un crimen organizado o a una pluralidad de agentes, sin duda alguna esto va a demorar porque los plazos pueden llegar a ser de 36 meses una investigación o prorrogables a 36 meses más, en el caso que sea crimen organizado. Si es el proceso solamente complejo,
Son 8 meses de investigación preliminar, 8 meses, ampliado a 8 meses de investigación preparatoria, que también se puede a su vez ampliar por otro término igual. Entonces, ya se imagina, 8 más 8 más 8, estamos hablando pues de por lo menos 2 años más o más. 3 o 3 años, Uh -huh. 3 años más. Y además hay que tener, digamos, hay que ser objetivos en la medida que hasta ahora, honestamente, los actos, aquí no hay interpretación, los actos no son precisamente de allanar y mostrar todas las condiciones o mostrar, digamos, todos los hechos que demanda la justicia con claridad, sino que a tenor del reciente despido del ministro del Interior, de acuerdo a los hechos concretos, es más bien que se está poniendo traba y no hay forma entonces ahí de decir que un juicio va a ser rápido, porque la persona aludida debería ser la primera persona interesada en mostrar todos los hechos con el propósito de llegar a la verdad. O sea, no habría por qué ocultar, Así es. salvo que alguien tenga Así un es. La falta interés de muy, cooperación, sí, es ¿no? un factor importante para la dilación procesal, sí. Y no solamente eso, sino que se van a poner escollos probablemente en el camino de distinta manera. Y eso es grave y es delicado porque estamos hablando del compromiso de todos los peruanos, del que nos está viendo ahora, del que nos verá más adelante con esta entrevista que quedará en el canal de YouTube, va a quedar comprometido, de hecho ya se está comprometiendo el presente y el futuro de nuestra patria. Así es. Digamos, inestabilidad política se viene consolidando, tanto como se viene dilatando la investigación, tanto como se viene rehuyendo o siendo renuente a la colaboración con la justicia. Y esto es un factor completamente negativo para finalmente poder estabilizarnos. Todo pasa o todo forma parte también de esta situación en la que se vive, ¿no? Donde no hay pues, visos de ponerse en una actitud de resolver las situaciones, de dar la cara, de hablar con la verdad, de ser transparente. Todo esto que se está viendo tanto en el Poder Judicial, también se puede reflejar en lo que es finalmente la situación actual, la situación política que se vive. Correcto. ¿Puedo comprometerlo para en otra ocasión continuar, depende cómo avancen las diligencias, requerir su opinión y hacer un poco de didáctica para que todos podamos comprender la dimensión de estas? Con todo gusto, Milagros, encantado. Muy bien, pues por ahora le agradezco este tiempo y nos vemos muy pronto, doctor Jaime Pastor Ramírez. Muchas gracias. A Buenas usted. noches. Pase una buena noche. Gracias. He estado con el abogado penalista Jaime Pastor Ramírez hablando sobre el camino que se debe seguir. Justicia siempre ciega, pero la justicia tiene que llegar al fondo de aquellas personas que transgreden la ley. Máxime si se trata del primer empleado público de nuestra patria. Volvemos.